nuevamente compartir con usted. Realmente un honor. Como les mencionaba, perdón, justo saltó el aviso de grabación. Y bueno, muchísimas gracias, Madeleine, por la invitación nuevamente y un saludo cordial para cada uno de los que nos acompañan en este momento. Bien, nos toca abordar el tema de gamificación como estrategia de aprendizaje dentro del aula y quisiera pasar a compartir con ustedes algunas presentaciones como también algunos recursos. No tengan temor alguno en interrumpir y consultar sobre algún punto, sobre la marcha, sobre el desarrollo de este encuentro, así que por lo menos de mi parte no hay ningún problema. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Entonces, hola. Buen día a Bueno, todos. bueno. Gracias, Fabi. Fabiana, yo Bueno, Fabi. no se preocupe. Estamos entre amigos y ya prácticamente familia, así que no se preocupe. Sí, sí, Yo estoy sí. con el tereré, por ahí sí Ay, ya lo han escuchado. buen día a todos. Marianita, Yari, buen día. Hola Eli, Buen qué gusto día. verte. Ah, sí, aquí lista. Que Vivi nos trajo corriendo la semana pasada, ¿verdad, Madeleine? Sí, Vivi nos trajo en carreras, pero está bien, así nos apoyamos todos. Cuando Fabi nos necesite, también íbamos a estar. Mariana, tú, esa es la idea, ¿verdad? Entre todos nos vamos todos apoyando. Claro. Ahora continuamos con Y Fabián no, siempre aprendiendo. para respetar su tiempo y todo, y te agradecemos muchísimo, Vale. Fabián. Entonces, uno de los que se van agregando, entonces van ingresando nada más a la charla, ¿ya? Para no interrumpir. Un abrazo a todos. Continuamos. Gracias, gracias. El saludo nuevamente para los que se van sumando, uniendo en este encuentro con cada uno de nosotros. Bien, voy a pasar a compartir mi pantalla para ya hacer un primer abordaje sobre un concepto que está tomando fuerza hoy en día, ya que también esta evolución tecnológica, como habíamos hablado en algún momento también con el consejo, va evolucionando, valga la redundancia, va evolucionando esto y esto trae consigo también conceptos que quizás no son tan nuevos, se han escuchado ya hace algún tiempo atrás, pero que hoy van tomando mayor fuerza. Entonces, un concepto, o sea, el concepto que ya se viene abordando, escuchando desde hace por lo menos 15, 18 años atrás, es el concepto de gamificación, donde hablamos de que es una técnica de aprendizaje que traslada, y esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. A ver, aquí hay que hacer un, un análisis exhaustivo de lo que significa trasladar la mecánica de los juegos al ámbito educativo o al proceso de enseñanza-aprendizaje del docente o de aquel profesional que está haciendo un abordaje educativo, ¿verdad? Está trabajando en el ámbito educativo sobre todo y si trabaja en aula, con mucha más razón. No es, no es jugar en el aula, no es traer videojuegos en el aula o llevarlos al aula, mejor dicho, sino que es tomar esa mecánica, esa estructura, como bien dice el concepto, y trasladarla y acomodarla, ajustarla y hacerla compatible dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Entonces sirve para absorber conocimientos, para mejorar alguna habilidad, para recompensar acciones concretas. Es un término que ha adquirido una enorme popularidad en los últimos años, sobre todo en los entornos digitales y educativos. Esto un poco como para cerrar el concepto. Y vuelvo otra vez a mencionar, es un concepto que ya se viene escuchando desde hace un buen tiempo y hoy, gracias al tema de la tecnología, su evolución y sobre todo, no quiero decir gracias a la pandemia, pero esta situación de pandemia ha hecho que estos procesos se aceleren. Este concepto se está utilizando bastante eh, por la virtualidad que se vienen llevando en los diferentes países de los cuales formamos parte. Los sistemas educativos se han tenido que adaptar independientemente a la disponibilidad de recursos. Eh, Recién estábamos hablando sobre el tema de la calidad del servicio de Internet.
por un lado, después tenés por el otro lado el tema de los dispositivos, qué tipo de dispositivos vas a utilizar. Bueno, son cuestiones bien puntuales, ¿verdad? Que se hace énfasis cuando tenemos que hablar de tecnología educativa sobre todo. Y hoy quiero detenerme, antes de seguir avanzando la presentación, en una nueva mirada. No quiero decir un nuevo concepto, pero sí en una nueva mirada de transformación tecnológica o transformación digital también. Es algo que se viene abordando y escuchando fuertemente en los diferentes países, sobre todo porque esta transformación educativa, que también podríamos denominarla de ese modo, trae consigo esta transformación digital. Tenemos que, sí o sí, amigarnos con la tecnología, dicho de otro modo. Esto ya no retrocede, ya no volveremos más prácticamente en alguno o la mayoría de los casos a la tiza, si es que lo seguían utilizando, o a la pizarra acrílica con el marcador, sino que ya justamente vamos a trabajar de manera muy cercana con la tecnología. Esto, vuelvo a aclarar, independientemente a las realidades que sabemos se dan en nuestras instituciones educativas. Falta de dispositivos, falta de conectividad, pero vuelvo a recalcar también el tema de que la pandemia ha hecho que los gobiernos hayan acelerado ciertos procesos para ir mirando un poco esta situación y a futuro, si no lo hicieron en este año o durante el año pasado, a futuro programar y reprogramar quizás los presupuestos estatales para mejorar sobre este punto que hace a la tecnología perdón, la transformación digital sobre todo. Antes hablábamos de incorporación de tecnología dentro del sistema educativo, hoy hablamos de transformación tecnológica o transformación digital. Bien. Estas son las presentaciones que quiero compartir con ustedes. Voy a pasar a compartir otra y obviamente voy a compartir los enlaces y los recursos con ustedes a posterior del encuentro. ¿Qué es lo que trae consigo el juego? Aquí hay que analizar un poco el videojuego o el juego en sí desde ciertas perspectivas. Y por eso hablábamos del traslado de mecánica o de la mecánica del juego al ámbito educativo. Aquí tenemos, por ejemplo, que el juego trae consigo metas y objetivos y trae consigo reglas, una narrativa, una libertad de elegir. Vamos ya a analizar puntualmente cada uno de estos puntos, pero hay que entender también, antes de seguir avanzando, quiero mencionarle lo siguiente. Aquí hay que entender de que nuestros chicos de hoy en día, vuelvo a hacer énfasis, independientemente a la realidad social que estén viviendo y por la cual estén pasando, tienen un contacto mínimo siquiera con la tecnología y que esta, a nacer haber nacido hace 30, 40 años atrás, 50, un poco más, no es lo mismo, obviamente. Y hoy tenemos estímulos diferentes, hoy tenemos una sobreestimulación tecnológica también, y nuestros chicos nacen y crecen en ese ambiente, independientemente, vuelvo a aclarar, a la realidad social por la cual estén pasando. Tenemos televisión por cable. Antes, yo recuerdo cuando, desde que tengo uso de memoria, recuerdo que mi televisor era blanco y negro. Teníamos los canales de aire, que eran unos cuantos, creo que si mal no recuerdo, dos o tres máximo. Hoy tenemos televisión por cable, como mencionaba, no, eh, tenemos las PC de escritorio, cosas así, ¿verdad? Donde obviamente el niño de hoy en día interactúa mínimamente también a través de este dispositivo. Y ni qué decir hoy los televisores inteligentes, los Smart TV, donde tenemos la posibilidad de tener las aplicaciones de justamente de canales streaming, o sea, de herramientas como Disney Plus. Cambia, obviamente. Esto cambia obviamente la estructura, no decir la estructura mental, pero sí la estructura ambiental
de los niños de hoy en día, a diferencia, como decía, mencionaba hace rato, de hace 30, 40 años, 50, un poco más. Los juegos también no eran tantos videojuegos o no se tenía tanto acceso a la tecnología de videojuegos en esa época y los juegos eran más bien juegos en las cuales hoy la tecnología ha hecho, incluso ha llevado ciertos juegos de mesa a la digitalización. Entonces, ya desde un dispositivo móvil ya se puede acceder también a un anteriormente uno para hacer un juego, para llevar adelante un juego de mesa tenía que estar presente en el lugar y bueno, toda esa estructura, todo ese ambiente de cambio también lo viven nuestros chicos de hoy en día. Yo por lo menos hoy en día no veo más casi juegos eh, en los patios de las escuelas, aunque hay docentes que tratan de, de mantener esa tradición. No sé cómo sería en los diferentes países de ustedes, pero por lo menos en Paraguay hoy en día casi ya no, poco o nada se observa que los docentes realicen también o mantienen, mejor dicho, esa tradición de los juegos en el patio. Si bien es cierto, en la educación inicial sí se sigue manteniendo eso, pero después como que los chicos también ya van dejando de lado. Hay juegos que, por ejemplo, yo en mi época agarrábamos cualquier objeto y jugábamos al fútbol entre todos. Hoy no, hoy le ves más quietos a los estudiantes más grandecitos. Cuando si es que tienen un smartphone autorizado, obviamente ya se imaginarán cómo estarán detrás de los juegos en línea y cosas así, ¿verdad? Pero son cuestiones que se van dando por el cambio ambiental también que genera esta presencia tecnológica. Entonces, volviendo otra vez al tema que nos reúne, sobre todo el tema de la gamificación como estrategia de aprendizaje dentro del aula, hoy en día los docentes tienen este gran desafío de que eh, sus chicos no se aburran dentro del aula, porque causa un aburrimiento y ahí después tenemos los famosos chicos con trastorno de déficit atencional o los famosos chicos con trastorno de déficit atencional con hiperactividad y no es tanto así, muchas veces solamente es que el chico tiene sobreestimulación en la casa, pero se va a la escuela y encuentra obviamente otra realidad. Y obviamente la estrategia o la metodología aplicada dentro del aula no es tan atractiva, no es atrayente para el niño, para el estudiante en sí. Entonces hay que evolucionar también en este aspecto y por eso una de las propuestas es la gamificación. Vuelvo a recalcar como estrategia de aprendizaje dentro del aula. ¿Y qué significa eso? Transformar las tareas en metas y objetivos, hacerlos más atractivos, establecer reglas, pautas. Ahí tenemos, por ejemplo, el método de objetivos, dice que los elementos del juego son los retos, misiones, desafíos épicos. Las reglas son las restricciones del juego, asignación de turnos, cómo ganar o perder puntos, permanecer con vida, completar una misión o lograr un objetivo. Esto tiene que estar estructurado dentro de un hilo conductor, ¿verdad? Que en este caso tendría que ser la narrativa, las identidades, personajes o avatares, mundos, escenarios, narrativos o ambientes tridimensionales, la libertad de elegir. Yo como estudiante que elijo, tengo opciones de diferentes rutas o casillas para llegar a la meta, opciones de usar poderes o recursos, bueno. eh, Son estos conceptos o subconceptos los que se manejan dentro del entorno de la gamificación. Después también está el tema de la libertad para equivocarse, cuáles son las recompensas. Los desafíos obviamente traen consigo recompensas si es que vamos subiendo de nivel. La retroalimentación, volver a empezar, volver a arrancar desde el punto donde el estudiante, el niño o la niña se estancó. El estatus visible. Aquí, por ejemplo, en cuanto al estatus visible, es importante también porque se asignan insignias, puntos, logros, resultados obtenidos, el tablero de posiciones. Es como, obviamente, elevarla o llevar una competencia deportiva
a un plano más áulico, más de aprendizaje. Porque los chicos ahí también van a aprender a competir sanamente. No que se vuelva después la competencia como algo que puede causar estrés. No, van a aprender a justamente superarse a sí mismos y superar a los demás. Pero que lo importante radica en la superación de uno mismo y cosas así, conceptos mucho más blandos en ese aspecto. También el tema de la cooperación y la competencia que les mencionaba recién, la restricción de tiempo, establecer momentos, ver cuál es el progreso del estudiante o del equipo, si es que se conforman equipos. También establecer sorpresas, ahí habla de recompensas aleatorias, habla de huevo de Pascua, características ocultas, significa eso, eventos especiales. Y ustedes van a decir, no, pero estaba hablando de un videojuego. No, la verdad que no. Es una estrategia que debe tener estos elementos. Obviamente no hace falta que tenga la totalidad, porque en cuanto a sorpresa, bueno, podrían verse recompensas aleatorias por haber superado un nivel de acuerdo a un tiempo establecido, pero que lo hizo en menor tiempo, en menor cantidad de tiempo, y cosas así, ¿verdad? Puntos extras, como se diría en otros términos. Y bueno, después tenemos aquí las características de los tipos de jugadores, que serían las características de nuestros estudiantes, que hoy los docentes van a ir viendo, ¿verdad? Que de acuerdo a cómo se van comportando los chicos, van a ir también estableciendo estas pautas, estas reglas o esta estrategia de gamificación. Entonces tenemos aquí, dice los exploradores, eh, y ustedes van a poder, o sea, los docentes van a poder categorizar o definir cuál es el perfil de sus chicos para también llegar de mucha mejor manera, en mejor manera, ¿verdad? A estos chicos, evitando quizás estos preconceptos que dijimos hace rato, que mencioné hace rato, que si el chico no se queda quieto, no, ya tiene déficit atencional. Son, son cuestiones muy puntillosos y muy elementales. Cuando los chicos de repente no se quedan quietos en el aula, es porque quizás no les atrae, obviamente, lo que están viendo o la forma en que está encarando la docente o el docente, ¿verdad? La clase. ¿Por qué? Porque en la casa tiene Smart TV, donde puede acceder a las plataformas de streaming, de video de streaming, pueden elegir sus programas, pueden buscar en YouTube incluso temas que les atraen mucho más, pueden cambiar en cualquier momento de esos temas. Los videojuegos, si tienen videojuegos, ahí sí que peor, vamos a decirle en un sentido no tan estricto la palabra, porque los chicos pueden jugar, detener, avanzar, volver a empezar si es que es necesario, interactuar con el dispositivo, eh, pasar los niveles como estuvimos mirando anteriormente. Si uno pierde, vuelve a empezar y cosas así, esos detalles. Entonces hay un mayor movimiento en la interacción y también de paso van aprendiendo. Yo siempre recalco o recuerdo que mi hermano, el cuarto hermano, somos cuatro varones, el último, aprendió inglés gracias al PlayStation, porque cuando salieron las primeras versiones, los videojuegos estaban todos en inglés, no tenían la posibilidad de pasarse al español, pero a él, por ejemplo, le ayudó a aprender, a interesarse en el inglés, en el idioma inglés, y aprendió inglés medianamente con los videojuegos. Obviamente después se metió en un centro para estudiar y certificarse posteriormente. Pero eso ha generado el videojuego, porque en casa nadie hablaba en inglés. Entonces, obviamente, el videojuego fue un impulso que recibió, o le dio el impulso, mejor dicho, para interesarse por el idioma. Bueno, como les mencionaba, tenemos diferentes perfiles. A mi hermano, por ejemplo, del cual les estoy mencionando, le gustan los juegos de exploración, de aventura. Entonces, acá tenemos los exploradores, los socializadores, los que son los que participan en juegos en beneficio de una interacción social. Estos jugadores disfrutan empatizar con otros al mantener conversaciones atractivas y trabajar de forma colaborativa. Después están los pensadores, que buscan la manera de resolver problemas ante una incógnita o acertijo, están inquietos hasta encontrar la respuesta.
Después están los filántropos, están motivados por el propósito y el significado, son altruistas, les gusta proveer a los demás de lo que necesitan para avanzar y enriquecer la vida de otros de alguna forma sin esperar una recompensa. Los triunfadores, que son una parte integral de cualquier juego competitivo, pues tienen siempre el deseo de ganar y superar todos los retos. Les interesa conseguir todos los puntos posibles, completar todas las misiones. Los revolucionarios, que están motivados por el cambio y por vencer al sistema, conforman la población más pequeña, disculpen, de todos los tipos de jugadores, quieren saber cuáles son las cosas más extrañas que pueden hacer en el juego. Ganar no es suficiente para ello, además, alguien debe perder. Sería la mentalidad de estos chicos. Y bueno, un concepto que se utiliza mucho es el trayecto del jugador, que se puede traducir al trayecto del estudiante. Dice, para la implementación de la gamificación, cabe considerar la siguiente etapa que vive el estudiante guiado por el profesor. Entonces tenemos bueno, esta hoja de ruta que debemos seguir: el descubrimiento, introducir el juego, presentación de las reglas, los componentes, las mecánicas a seguir, la narrativa del juego, el entretenimiento, el onboarding, donde enfrentar al jugador a una situación o problemática sencilla a resolver, con el objeto de engancharlo al obtener sus primeros logros y comprender cómo funciona el juego. Después está el andamiaje, que es dirigir el proceso que experimenta el jugador en la actividad mediante estructuras como guía y retroalimentación. Y luego tenemos hacia el dominio del juego, que es crear las condiciones para que el alumno avance en el juego mediante la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, ya que siguen un progreso gradual que se armoniza con el diseño instruccional del curso. Entonces tenemos, esta sería la hoja de ruta que debe seguir el docente a la hora de querer llevar la mecánica del juego a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a dejar de compartir mientras, si alguien quiere hacer alguna consulta o desean que se vuelva a abordar sobre algún punto, sin ningún problema, quedo atento mientras que cambio mi presentación. La edad, Fabián, ¿a partir de qué edad hablamos de gamificación? Interesante consulta. Realmente, bueno, en realidad la gamificación como estrategia puede ser implementada desde el nivel inicial. No hay diríamos, una restricción estricta, ¿verdad? Con respecto a su abordaje y su implementación. Realmente es una estrategia que dependerá mucho del docente, de cómo abordarla, cómo afrontar, de acuerdo a su población estudiantil, obviamente, de acuerdo a las características. La idea de esta propuesta de llevar la mecánica del juego al proceso de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo por el lado del docente de la enseñanza y por el lado del estudiante en el aprendizaje, dependerá justamente de también las características de mis estudiantes. Si yo soy docente, tengo que dimensionar también si es que esta propuesta sería viable, ¿verdad? Porque uno de los conceptos del juego es más que nada superar los niveles, ganar puntos. De hecho que por lo menos acá en Paraguay, algunos docentes, bueno, la gran mayoría de los docentes de educación inicial utilizan mínimamente esta mecánica, estableciendo, por ejemplo, puntos extra cuando los chicos van cumpliendo con, por ejemplo, el aseo personal. Después de comer el alimento, si se fue a lavarse las manos, entonces ya gana un punto y va subiendo de nivel también. Si el estudiante, hablamos de educación inicial, si el estudiante en la semana cumplió con todo lo establecido, entonces eso también se va asignando puntaje y se va mostrando en un tablero
quién es el estudiante que ha cumplido en la semana, quién es el que ha alcanzado los puntos de la semana o del mes incluso. Y después o al mes, al cierre del mes, van diciendo, bueno, fulanita, fulanito, alcanzaron todos los niveles y los puntos del mes. Y eso hace que la competencia sea sana también dentro de entre los estudiantes, mejor dicho. Porque el niño quiere sentirse desafiado de alguna u otra manera. Entonces, yo te estoy hablando de un ejemplo así bastante concreto. Obviamente hay muchos pormenores, hay mucha estrategia detrás, ¿verdad? Por parte del docente para llegar a eso, ¿verdad? A esa estrategia, a implementar esa estrategia dentro del aula. Pero en simples palabras, como te mencioné, no se utiliza la hoja de ruta específicamente de la gamificación o de un proceso de juego dentro del aula, sino que se toma el tema del concepto, como ya te mencioné, el tema del puntaje, establecer niveles, que los chicos cumplan. Y bueno, también eso va a dar pauta de que quién va avanzando y quién no. Entonces también el docente tiene una película clara con respecto a cómo están sus estudiantes dentro del aula. El que no hace nada, bueno, ahí también hay un componente, obviamente, quizás psicológico, emotivo, afectivo, y que también puede ayudar a dar una alerta para que podamos abordarlo en tiempo y en forma con la familia en sí. Ok, sí, se motivan también, ¿no? Uno a otro, Sí, a ganar puntos. la motivación, ahí, Elizabeth, mencionaste algo que también vamos a abordar dentro de un ratito, nuevamente vamos a hacer énfasis, es la motivación. Es un concepto muy fundamental, muy elemental también, dentro de lo que hace a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahí también hay un papel muy importante, preponderante, que juega el rol del docente, ¿verdad? Porque si el docente no se siente motivado, a estar en clase o el estado del ánimo justo del docente en ese día no es el adecuado, entonces obviamente eso se transfiere a nuestros chicos, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, el rol del docente juega un rol muy, muy importante en ese punto. Y esa transferencia de la motivación también se da a través de esta estrategia, como bien mencionaste, ¿verdad? Que se sienten motivados, se sienten desafiados, motivados, desafiados a alcanzar. Obviamente se van a dar ciertas, no quiero usar el concepto riñas, pero sí ciertas riñas entre compañeros en el sentido de el famoso yo soy el mejorcito y bueno, también es un elemento que puede despertar estos aspectos dentro de los chicos, pero también que a buena hora los docentes pueden ir abordando eh, a través de esta estrategia estos conceptos dentro, o mejor dicho, en los niños. Porque obviamente después el niño va a ir creciendo y puede ir creciendo con la idea de que siempre, obviamente, va a tener que estar en plena competencia y desafiándola a medio mundo, ¿verdad? Que esa no es la idea concreta, pero sí hacerle entender desde el vamos al niño, a la niña, de que a partir de ese momento que ellos ingresan al sistema educativo a través de la educación inicial en adelante, obviamente todo va a ser competencia dentro del proceso de aprendizaje, porque después van a llegar a la facultad y obviamente también se dan ciertas competencias ahí entre compañeros. No es del todo es una competencia sana, no es tampoco para ir a reventarse, como se dice comúnmente, pero sí deben entender, porque muchas veces hay personas que llegan a la educación superior teniendo un concepto erróneo de lo que es la competencia, ya incluso tratando de desacreditar, bueno, hasta el punto de desacreditar al compañero o compañera que tiene al lado, ¿verdad? Y esa no es tampoco la idea es que se dé un concepto de competencia sana bajo todas las reglas, obviamente, que se puedan establecerse y que también, obviamente, sabemos, en nuestras sociedades se establecen pautas y reglas que no están quizás escritas, pero sí se aprenden en la escuela justamente y en la familia también.
Entonces la motivación es un elemento fundamental, hay que trabajar, hay que abordarlo y obviamente si el estudiante, el niño o la niña carece un poquito de motivación, también es señal de, es una alerta ahora que puede darse dentro del aula. Por eso vuelvo a recalcar, el rol del docente con o sin esta estrategia es fundamental para estos elementos. Bueno, continuando entonces, no sé si hay alguna otra consulta o Elizabeth, si puede contestarte. Sí, gracias, sí, sí, claro. Gracias. Dale, gracias, Elizabeth. Fabián, no sé Sí, si vayas a hablar de lo que hay en la psicología detrás de un videojuego, porque como bien dices, esto de la gamificación ya tiene muchos años, pero ahora los videojuegos han cambiado considerablemente por la psicología que hay detrás. No sé si más adelante vayas a platicar de ello o... sinceramente no lo planteé en cuanto a profundizar desde la psicología, pero sí podemos hablarlo, no hay ningún problema. Vamos a ir avanzando y por ahí cuando creas que es el momento podemos abordar la psicología del juego. Sí, si Porque gustas también, al final. dale, perfecto, perfecto. Porque también podríamos nosotros conversarlo desde la perspectiva de las herramientas que al final de esta presentación quiero mostrarles y por ahí ya vamos introduciendo eso de la psicología, o sea, el concepto de la psicología detrás de los videojuegos o detrás del juego en sí. No hay ningún problema. Bueno, aquí hablábamos nuevamente qué es la gamificación. Es la gamificación o ludificación es una metodología que busca aumentar, por eso decía hace rato Elizabeth, la motivación de los participantes por medio de los juegos para aprender jugando utilizando la metodología del desafío. Aquí es mucho más concreto el concepto, habla de aumentar la motivación de los participantes a través de los juegos y teniendo como metodología el desafío, la metodología del desafío. El objetivo puede ser absorber mejor algunos conocimientos, motivar a los alumnos, promover el aprendizaje, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Después está la gran pregunta de cuántas horas al día se pueden pasar o sea, los niños y las niñas pueden pasar jugando videojuegos, juegos de mesa o cartas. Y no hay, habíamos dicho en algún encuentro también que no hay una cantidad de horas establecida. Obviamente los más pequeños, si hablamos de chicos que están en educación inicial, jardín preescolar, kinder, entonces se habla de una cantidad mínima diaria, incluso semanal. Pero eso más que nada para no crear una adicción a los videojuegos, por un lado, porque ustedes saben que todo lo que se da de más o sin establecerse regla es perjudicial, obviamente. Esa sería la línea de pensamiento que debemos mantener y debemos tener. Pero se habla de un mínimo de entre 1 a 2 horas por semana, incluso, pero también 1 hora por día, pero que esa 1 hora no sea 1 hora concreta, sino que esté particionado en diferentes momentos. Por ejemplo, 30 minutos primero, se corta la comunicación con el dispositivo o lo que esté haciendo, videojuegos, tablet, smartphone o smart TV, y luego otro tipo, o sea, establecer otros tipos de actividades y luego retomar otros 30 minutos o 20-20-20, ¿verdad? También. Esto para que el niño vaya también entendiendo de que debe tener ciertos momentos para sí y que la tablet o el videojuego en sí no sea su mundo o no se vuelva o convierta en su mundo concreto. Porque si no, como les mencionaba hace rato, tenemos que ese niño va a la escuela y obviamente la escuela tiene una estructura totalmente diferente. No hay acción, no hay interacción, no hay dispositivo, no hay tecnología, no hay videojuegos. Entonces se va y se aburre o no presta atención. Entonces tenemos los famosos casos que rápido nos llegan a los psicopedagogos, que es el tema de
o al psicólogo educacional, que son los chicos con trastorno de déficit atencional, cuando en realidad simplemente es esa ruptura de la realidad que tiene en su casa a la realidad que encuentra en la escuela. Y que el docente en muchos de los casos no acompaña, obviamente, eh, de buena manera, o por falta de recursos o por falta de elementos, eh, este proceso, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo con esto que el docente tiene la culpa, sino que muchos de ellos no tienen los recursos ni los conocimientos, también la formación requerida para abordar esta estrategia de lo que estamos mencionando, que es la gamificación. Entonces, el niño va a la escuela y encuentra otra realidad. Así de simple nada más. Entonces, dice, con la finalidad de lograr entretenerlos de igual modo, en las aulas nació el concepto de gamificación educativa, a través de la cual herramientas de gamificación y hacer un poco de historia de la evolución de los juegos y sobre todo el modo de jugar cambiaron radicalmente con la aparición y consolidación de la industria del videojuego a partir de los años 80. Aunque el origen de la gamificación se ubica en el sector empresarial, mejor dicho, su evolución se desvió hacia otros ámbitos. Concretamente, el salto al mundo de la educación parece deberse al profesor Malone, que desarrolló un estudio de la motivación de los juegos en red usando los conceptos de la gamificación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gamificación está teniendo un enorme éxito en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, ya que además de incrementar la motivación, facilita la interiorización de conceptos. Es lo que estábamos mencionando hace rato a grandes rasgos. Sin embargo, el concepto tal y como lo entendemos hoy día data del 2003. Se trata de un préstamo del inglés gamification, vocablo acuñado por el británico Nick Pelling, diseñador y programador de software empresarial, que difundió este término para dar nombre a una realidad observada por él, según la cual la cultura del juego era una especie de revolución que estaba reprogramando la sociedad. Fíjense que lo que les mencionaba al principio del encuentro, sí o sí, este tipo de desarrollo de tecnología, porque el juego, y aquí habla de la cultura del juego, eh, trae consigo nuevas miradas, nuevas formas de entender el mundo en sí. Dice que después agrega que en 2010 y 2011, cuando los famosos diseñadores de videojuegos Cunningham y Zimmerman difundieron ampliamente la idea de la gamificación en congresos y conferencias, subrayando que este término también resaltaba la importancia de la experiencia lúdica, es decir, la necesidad de trasladar la concentración, la diversión y las emociones vividas por el jugador al mundo real. Bueno, más claro, agua, ¿verdad? O sea, aquí lo que se busca es que el estudiante lo que vive, lo que siente a través de un videojuego, también lo sienta y lo viva en la realidad, o sea, en lo que se refiere en este caso puntualmente en la escuela, que se sienta desafiado, que eso lo motive a crecer, a evolucionarse también a sí mismo como persona. ¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje de la gamificación educativa? Dice, para la correcta aplicación de la gamificación como estrategia educativa se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas, extrapoladas en la dinámica del juego. En función de cada una de ellas se realizarán juegos que dan respuestas a diferentes estrategias de gamificación. La técnica de aprendizaje basada en mecánica de juegos es la forma de recompensar al participante en función de los objetivos alcanzados. Y aquí vamos a ver algunas de las mecánicas de juego, algunas de las técnicas en base a las mecánicas del juego. Entonces tenemos aquella que es acumulación de puntos. Dice, se asigna un valor a determinadas acciones y se van acumulando a medida que se realizan. Por ejemplo, hace rato hablábamos con Elizabeth el tema de los niños en preescolar, o sea, en educación inicial en sí en general, que van tomando o van adquiriendo puntaje de acuerdo
a justamente el cumplimiento de ciertos comportamientos, ciertas reglas que la docente estableció al inicio de clase. Después tenemos el escalado de niveles, se definen niveles que el usuario deberá ir superando. Tenemos la obtención de premios o regalos. Aquí, por ejemplo, se podría sumar la acumulación de puntos con obtención de premios o regalos. Ahí ya sería dos técnicas en una sola estrategia. Entonces, tenemos las clasificaciones. Según los puntos obtenidos o objetos logrados, se subirá o bajará en un ranking. Están los desafíos, que son las competiciones entre los usuarios para lograr los premios. Las misiones o retos, conseguir resolver o superar un reto o objetivo planteado solo en equipo. Esto, por ejemplo, se utiliza bastante y ya lo he visto en lo que es la educación media, y nosotros en Paraguay tenemos el tercer ciclo, que sería el séptimo, octavo y noveno grado, y la educación media, que sería el primero, segundo y tercero, que ya es más bien educación secundaria. Entonces, se establecen, por ejemplo, los docentes de química, física y otras ciencias utilizan bastante esta técnica dentro de la gamificación. Después está la técnica de aprendizaje dinámica. Por su parte, hace referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Así se da lugar a un sistema con varios condicionantes. Por ejemplo, la recompensa, con la que se obtiene un beneficio merecido; el estatus, que establece un nivel jerárquico socialmente valorado; resultado que aporta superación o satisfacción personal; la competición, que supone la búsqueda por intentar ser mejor. En función de la dinámica que se persiga, se deberán explorar más de una técnica que otras, o sea, analizar puntualmente cuál será la mejor técnica a ser implementada. La idea de la gamificación educativa no es crear un juego o videojuego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa y objetivo que normalmente componen los mismos. Además, se pueden usar las ventajas de las TIC para crear una dinámica que lleve a crear un proceso de gamificación en el aula y en todos los niveles educativos. Por ejemplo, en este punto, el hecho de quizás en algún momento crear una hoja de ruta en alguna nube para que los estudiantes vayan viendo su progreso. Hoy hablamos mucho de las plataformas educativas también, que traen consigo mucho de esto, ¿verdad? Ya instalado. Por ejemplo, en Paraguay nos habían ofrecido una plataforma para fortalecer el aspecto o el ámbito de la lectura, donde los libros, o sea, el estudiante ingresaba a esta plataforma, tomaba un libro y el docente podía ver cuántas páginas, cuánto fue el progreso del estudiante en la semana, en el día, en la semana, en el mes, eh, y podía hacer semanalmente o diariamente también un seguimiento. Eso ayudaba al docente a acercarse al estudiante para preguntar qué está pasando, a hacer un análisis mucho más exhaustivo. Bueno, ahí por eso en ese último párrafo habla de que se pueden utilizar las ventajas de las tecnologías hoy en día para crear una dinámica que lleve a crear un proceso de gamificación en el aula. Después tenemos las TIC y la gamificación educativa. Y aquí ya habla un poco de lo que es la actualidad también. Dice: las nuevas plataformas como las tabletas y los ordenadores llevan aproximándose al aula de los años 80. Esto, por ejemplo, es muy importante. Bueno, en los años 80 no hablábamos tanto de tablets ni de dispositivos inteligentes, pero sí ya hablábamos de la presencia de la computadora en sí. Y se conocen múltiples experiencias que acreditan su valor educativo, pero sin embargo, aún son muchos los docentes que son reacios a usar estas herramientas de gamificación. Lo importante es qué hacemos con la tecnología, no la tecnología en sí. Es también un error conceptual, porque muchos creyeron en algún momento que esta tecnología era la que iba a empezar a llevar adelante la educación, y no. La tecnología es una herramienta que a mí me ayuda, ya sea desde la profesión que estoy ejerciendo, a ser mejor
en el ámbito en el cual me estoy desempeñando profesionalmente. En el caso de los docentes, le da un abanico. Si yo lo entiendo, o sea, si yo entiendo que mi computadora no es solamente para jugar o navegar en internet o revisar el correo, y que el Word no es solamente para que yo redacte notas, y que el Excel no es solamente para que yo haga mis planillas, bueno, ahí podemos avisorar un futuro bastante interesante desde la perspectiva del docente, de lo que puede darle a sus estudiantes a futuro. Dice, fundamentalmente el aprendizaje activo propone que el aprendiz tenga el control de la actividad y disponga de sus recursos para conseguir superar un reto y con frecuencia producir algo nuevo. Así las TIC nos permiten crear una serie de artefactos digitales o incluso físicos, desde presentaciones, partituras y mapas mentales hasta aplicaciones y robots, pasando por blogs y podcasts, entre muchas otras opciones o posibilidades. En definitiva, la gamificación educativa y las TIC cambian el sentido del juego y el uso de las nuevas tecnologías en contextos formales de aprendizaje. El aprendiz, normalmente socializado en el juego y en el uso de las TIC en su entorno más cercano, reencuentra de esta manera en el contexto escolar las claves que ya conoce por sus prácticas sociales fuera del aula y las aplica con normalidad a la nueva tarea de aprender a través de las estructuras y dinámicas del juego y de las posibilidades que abren el ordenador e internet en el aula. Yo creo que más claro, agua nuevamente. Lo que veníamos mencionando. El estudiante se siente motivado porque encuentra elementos que ya conoce y que coinciden con su realidad diaria. Porque aquí es lo que hay que entender, que yo vuelvo a hacer la analogía. Yo en mi casa tengo una realidad, independientemente de mi realidad social, pero voy a la escuela y encuentro, ¿qué encuentro? Encuentro quizás a mi docente cansada, agotada, desgastada, sin motivación, como decíamos hace rato con Elizabeth, eh, y obviamente esa motivación no me atrae a mí, esa falta de motivación no me atrae. Y me voy y encuentro un aula con sillas bien estructuradas, en el sentido de que están ordenadas de una forma, no tengo la posibilidad de yo moverme, no tengo la libertad de establecer un patrón quizás de socialización dentro de esa aula, porque las sillas tienen que estar de una forma. Veo una pizarra o una pizarra acrílica, totalmente desmotivante porque mi realidad es otra. Entonces, esto es lo que menciona un poco este último párrafo de lo que estuve compartiendo con ustedes. ¿Y cuál sería la diferencia entre gamificación y aprendizaje basada en juegos? Aquí también hay que entender un poco estos conceptos. La gamificación y el aprendizaje basado en juegos son dos metodologías activas que persiguen un mismo objetivo. Antes de seguir avanzando en lo que menciona ahí, es importante entender que hoy, lo que se mencionaba anteriormente también, hoy en día existe el tema de otros conceptos que acompañan este proceso. El pensamiento computacional, que es más bien también el uso de herramientas, ya sea vía web o aplicaciones, para fomentar eh, la estructura o la mentalidad de programación en los niños y los estudiantes de hoy en día. Y también la robótica. La robótica que hace que, justamente como mencionaba en el párrafo anterior, en el punto anterior, hace que hoy los chicos se sientan desafiados a armar, por un lado, algún brazo robótico, algún auto, algún tipo de móvil o algún tipo de dispositivo, y se sientan también desafiados a programar. Entonces, hoy pareciera ser que se da un escenario bastante favorable para fomentar la gamificación, pero sabemos que la realidad dentro de nuestras escuelas es muy diferente, porque esto implica una mayor inversión en educación por parte de los gobiernos, por parte de los estados. Pero sí se avisora un panorama bastante interesante, en el sentido de que si se realiza esta inversión, obviamente nuestros chicos van a crecer y van a ya tener instalado el chip del pensamiento computacional, como así también de la robótica, y quizás el día de mañana, obviamente,
se conviertan en grandes ingenieros. Si es que obviamente coincide con su motivación y obviamente con los desafíos a los cuales se van a ir, a los cuales se van a ir generando en base a su crecimiento y desarrollo. Bueno, y decía convertir al estudiante en protagonista de su aprendizaje. Esto es muy importante, con el docente como guía. Esto es lo que todavía no asimilamos también. El docente hoy en día es un guía, ya no es más aquel que tiene todas las respuestas, ¿sí? Porque de repente hoy en día ya Google sería el que tiene todas las respuestas. Los chicos saben muy bien eso, ya se van a Google, ya incluso hay casos donde los docentes se vieron también desafiados por parte de sus estudiantes, fueron también incluso desafiados en cuanto a, a los conocimientos que tienen. Y ahí es donde el docente quizás hoy en día también debemos ayudarlos a fortalecerse porque psicológica y anímicamente, porque se sienten como desmotivados o incluso amenazados porque el estudiante quizás en el ámbito tecnológico va un poco más va mejor preparado que ellos, ¿verdad? Justamente en esta semana me tocó ir a una institución donde una profe que ya tiene sus años, cerca de 25 años de servicio, me mencionaba justamente este punto, ¿verdad? Que ella como que se siente ya, no me recuerdo ahora mismo el concepto que utilizó, pero sí disminuida frente a sus estudiantes, porque esos estudiantes ya van con con un conocimiento mucho más amplio en lo que se refiere al aspecto de la tecnología, de justamente eh, tener otras herramientas a mano y en tiempo real, como el smartphone. Yo busco la información en Google, o tengo aplicaciones específicas para hacer una que otra tarea. Si estoy en el colegio, en secundaria, bueno, si no tengo más calculadora científica, en mi teléfono yo puedo acceder a uno a través de alguna web o descargar una app y cuestiones así, ¿verdad? Entonces es una situación que también toca muy de cerca al docente. Pero vuelvo a repetir, todo parte de que el docente entienda que hoy también la educación cambió y que ya no es aquel que tiene todas las respuestas. Y que está bien reconocer que no tenga todas las respuestas, pero que sí debe convertirse en un guía para aquel estudiante que quizás sabe mucho, pero no sabe cómo utilizar o cómo trabajar con ese conocimiento que está llevando a la institución, que está llevando a la escuela, perdón. Es como yo suelo decirle a los chicos cuando me toca visitar alguna que otra escuela, que el teléfono no es solamente para videojuegos, que la computadora tampoco es solamente para videojuegos, pero que hay mucho más que se puede hacer con eso. Y sobre todo, lo principal, aprender. Con esos dispositivos se puede aprender y obviamente de una forma mucho más ágil. Porque si nos vamos a la época, en la época que estudiábamos en la escuela, nosotros teníamos que ir a la biblioteca, buscar el libro, ver, etcétera. Hoy en día todo está en la palma de la mano. Esa es la realidad y eso es lo que también hace que la estructura ambiental de hoy en día aceleren ciertos procesos y ciertos aspectos también, tanto para el docente como para el estudiante. A continuación, vamos a explicar las diferencias entre ambos. Bueno, se trata de, aquí vemos que se trata de una metodología que utiliza elementos de los juegos en entornos que a priori no son lúdicos, con el fin de aumentar la motivación de los participantes. Algunos ejemplos de gamificación serían las actividades lúdicas, los sistemas de recompensa, las barras de progreso, los logros de sensación de agencia, se refiere a las acciones del alumnado, influyen y tienen consecuencias. También además se pueden usar las ventajas de las TIC para gamificar el aula, así las plataformas como ClassDojo o ClassCraft o Classroom, Scream, permiten llevar esto al terreno práctico. Y el aprendizaje basado en juegos, el GBL,
sería divertirse en clase. Dice que esto proviene de la denominación inglesa Game Based Learning. En ella se utilizan juegos ya creados, inventados para la ocasión, con el fin de poder aprender a través de ellos. Así el juego se convierte en vehículo para afianzar conceptos. Esta metodología adquiere mucha importancia eh, eh, en el nivel de jugabilidad y divertimento del juego en cuestión. Existen algunos creados con el mero objetivo de divertir, suelen tener contenido académico por debajo. Aquellos pensados para enseñar algo concreto también. Los creadores con el único objetivo de divertir son susceptibles de ser modificados para adaptarlo al contenido que se quiera trabajar. En este caso, por ejemplo, del trivial, y aquellos que están pensados para enseñar algo específico, como el RISC, para aprender geografía. A estas dos opciones se podría añadir una tercera, crear nuestros propios juegos para enseñar el contenido. Aquí lo que se habla es específicamente que los juegos se pueden diseñar para divertirse, para establecer, superar niveles, pero más que nada apunta a la diversión. También para cuestiones específicas, como mencionó ahí el ejemplo, aprender geografía. Y también hay una tercera opción que podemos crear nuestros propios juegos para enseñar un contenido. Por ejemplo, se recomienda Kahoot o Quizlet. No sé si ya han tenido la oportunidad de usar estas herramientas. Dice, permiten crear sencillos juegos de preguntas. Para ir un paso más allá, existen opciones como Unity o RPG Maker, que son motores o programas muy potentes para crear videojuegos, que permiten diseñar juegos desde cero adaptados a necesidades específicas. Así ambas estrategias pueden ser usadas individualmente o en conjunto para obtener un mayor resultado. Aquí voy a compartir con ustedes una imagen de por qué aplicar la gamificación en el aula. Y tenemos esta imagen que voy a compartir después con ustedes. Dice, desarrollo cognitivo. ¿Qué fomenta la aplicación de la gamificación en el aula en el aspecto o en el ámbito de desarrollo cognitivo? Fijarse en objetivos, aplicar conocimiento, comprender procesos, establecer relaciones, experimentar y evaluar y consolidar conocimientos. En el desarrollo emocional apunta a asumir riesgos, aceptar retos, automotivación extrema, mayor capacidad de trabajo y refuerzo, confianza y espíritu de superación y la experimentación emocional. O sea, ¿qué es lo que siente? Lo que decíamos hace rato. ¿Qué es lo que siente el estudiante al estar jugando algún que otro juego? Y el desarrollo social, aceptación de normas, el feedback inmediato, lazos sociales más fuertes y la interacción. Aunque ustedes no lo crean, en el desarrollo social, esto fomenta la gamificación, o sea, la gamificación como estrategia de aprendizaje dentro del aula. Y después tenemos cómo aplicar la gamificación en la sala de clase. Y tenemos estos pasos. Definir un objetivo claro. Acá está el juego, o sea, la gamificación. Transformar el aprendizaje de capacidad de conocimiento en juego. Proponer un reto específico. Establecer unas normas de juego. Crea un sistema de recompensa. Se propone una competencia motivante y se establecen niveles de dificultad creciente. Y aquí abajo dice, la aplicación de la gamificación en el aula debe servir para motivar a los alumnos y darles el control de su aprendizaje. Para ello, es fundamental integrar el juego en la programación del curso. O sea, el docente debe considerar estos elementos o estos pasos para llevar adelante el proceso de gamificación como estrategia de aprendizaje. Algunos ejemplos, y con esto ya voy terminando. No sé, creo que Manuel no está por aquí, ¿o sí?
Sí, está Madeleine. Ahora ya le he visto. No sé, Madeleine, ¿qué tal vamos con el tiempo? Vamos muy bien con el tiempo, Fabi. Queda una media hora, entonces para que tú dosifiques lo que consideras que hace falta. Bueno, voy cerrando entonces con estos ejemplos y después abordamos lo que se mencionó, el tema de la psicología detrás de los juegos. Gracias. Bien, entonces, gracias a ti, Madeleine. Entonces tenemos algunos ejemplos que esto voy a compartir para que ustedes puedan entrar. Por ahí algunos de ustedes ya lo conocen. Tenemos GoBrutch. Es una solución de gestión de reuniones virtuales basada en la nube que nos ayuda a crear y gestionar seminarios, charlas web de manera interactiva, conferencias en vivo, eventos utilizando tecnología de difusión. Aquí cada estudiante ingresa de manera virtual y se sienta donde quiera escuchar a su docente o charla a su compañero. Fíjense, aquí tenemos, esta sería la estructura. No es, es un Zoom o es un Microsoft Teams, pero con algo mucho más simpático, donde el estudiante puede elegir dónde sentarse, por ejemplo. Y aquí vemos, aparecen las imágenes de los estudiantes. Después tenemos Pototes, es un software para crear ejercicio educativo que posteriormente se pueden realizar a través de la web. Con esta aplicación, los chicos dentro de la plataforma Educaline desarrollan crucigramas cronometrados para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Sería este, y luego tenemos el crucigrama. Después tenemos Live Worksheets. Te permite transformar tus tradicionales fichas imprimibles, doc, PDF, JPG, en ejercicios interactivos autocorregibles que llamamos fichas interactivas. Los alumnos pueden completar estas fichas online y enviar sus respuestas al profesor. Además de esto, nuestra ficha interactiva aprovechan las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, donde pueden incluir sonidos, videos, ejercicios de arrastrar y soltar, unir con flecha, selección múltiple, incluso ejercicios hablados de que los alumnos tienen que completar usando el micrófono. Y aquí tenemos algunas capturas de pantalla. Tenemos el Lego Digital Design, que incluye un panel derecho con todas las piezas. O sea, aquí pueden entrar. Esto es netamente online, a través de la web. Los objetivos son, más que nada, desarrollar la creatividad tanto en el juego individual como en el colectivo. El juguete Lego es una herramienta que puede ayudar en metodologías activas y lúdicas como geometría o matemáticas. Ahí hablan, o sea, adentra un poco el concepto de robótica o de preparar. eh, Aquí, por ejemplo, vemos la construcción de una casa. Fíjense que los chicos hoy en día tengan mayor contacto con esta estrategia y con estos elementos. Esto, por ejemplo, es totalmente virtual, pero los chicos pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, ya jugando. Ahí hay que aclarar ese punto, jugando simplemente. Yo, por ejemplo, tengo la particularidad de que mi hijo le encanta el cartón y él construye con cartón. Así que no estoy diciendo con eso que el día de mañana se convierta en un constructor, pero por lo menos ya me está dando la pauta que le gusta construir cosas y destruir también, pero eso es aparte, ¿verdad? Pero bueno, es la etapa, es el momento, tiene 5 años, así que... Y bueno, objetivos, la fidelización, la motivación, la de optimizar y recompensar, y los logros, crear un vínculo con el contenido que se está trabajando, ser una herramienta contra el aburrimiento en aquellas tareas en las que no hay ningún incentivo más que el propio aprendizaje. Bueno, y a esto voy a sumarle más herramientas para que ustedes puedan entrar, mirar, ver y bueno, tomarlos, si así amerita el caso, tomarlos como para jugar un poco con estas aplicaciones. La mayoría de ellas son aplicaciones web. ¿Qué significa eso? Que con simplemente el navegador pueden acceder a ellas.
Bueno, por lo menos hasta aquí abordar el tema de lo que quise compartir con ustedes. Eh, por ahí podemos adentrarnos un poco en lo que hace la psicología. Acá, perdón, acá tengo una consulta de Sofía Sánchez. Dice, Fabián, ¿alguna experiencia en aulas inclusivas, por favor? Hola Sofía, ¿qué tal? Sí, estamos teniendo ahora en este momento con la gente de UNICEF, estamos trabajando en los textos digitales accesibles, que prácticamente toma también una parte de este concepto de gamificación, porque el estudiante debe ingresar, ¿verdad?, a una herramienta que tenemos un prototipo trabajado. Voy a tomarme unos minutos y voy a compartir con ustedes. Voy a tomar el enlace para mostrarles. Es un prototipo que estamos trabajando, que lo hemos trabajado antes de la pandemia y que ahora lo estamos testeando porque en el 2020 teníamos, mejor dicho, que llevar adelante el testeo, el proceso de testeo con los estudiantes, y no lo pudimos hacer lastimosamente por la pandemia. Y hoy se ha retomado, este año se ha retomado ese trabajo. Y es un proyecto que lo está acompañando muy de cerca UNICEF. Entonces voy a tomarme unos minutos si alguien quiere preguntar algo mientras que voy buscando el prototipo para compartir con ustedes. Madeleine. El tema, Fabián, el tema de la aplicación en el aula directamente con diferentes tipos de material, de actividades o de juegos. Hay actividades, hay juegos que están elaborados, diseñados ya para niños en la primera infancia. Perdón, Madeleine, me salió un poquito entrecortado. ¿Me podrías repetir, por favor, la consulta? Si hay juegos. Si hay juegos diseñados específicos, como que tú puedas ir y buscar juegos ya elaborados para trabajar con niños en la primera infancia, diseñados con este método, con este modelo, que ya tienen esta estrategia establecida o estructurada dentro del juego, o este método. Sí, Ajá. hay muchísimas herramientas en la web, Madeleine. Yo voy a compartir un listado nuevamente con ustedes a través del grupo de WhatsApp. Voy a enviar también estos materiales, el enlace para acceder a esta información y ustedes puedan acceder a esta herramienta. Son comunidades que obviamente son comunidades profesionales, ya sean docentes, psicopedagogos, psicólogos, que eh, van compartiendo sus herramientas ya diseñadas y obviamente van justamente elaborando y ajustando estas herramientas. Y lo hacen de manera comunitaria. Entonces hay elementos y herramientas muy, muy interesantes. Ya, muchas gracias. Creo que más bien mi pregunta estaba orientada hacia dónde encontrarlas, así como específicamente, y ya me está dando la solución. Gracias. Fabián, la puedes compartir en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que todos tengan acceso a poderla revisar. Sí, Madeleine. La idea un poco es compartir con ustedes estos enlaces para que puedan acceder, ver, y obviamente son recursos que están en internet. Vuelvo a repetir, la mayoría de ellos son aplicaciones web que simplemente se abren con un navegador. Gracias, Fabián. No hace falta descargar para utilizarlo, a eso me refiero. Gracias. Bueno, comparto con ustedes brevemente nuestro prototipo que estamos llevando adelante con la gente del equipo de la Dirección General de Educación Inclusiva, al menos acá en Paraguay, y la UNICEF. Esto es un prototipo de un libro digital accesible, un texto digital accesible. Se tomó un material que es propio de Paraguay. Leo, pienso y aprendo. Y aquí, por ejemplo, tomamos una unidad como ejemplo, la unidad 7, el agua es vida. Aquí yo puedo activar. Ahí sí. Selección de idioma: castellano, guaraní, lengua de señas, lenguaje simple,
Audio y descripción. Entonces, para el niño que no sé si escucharon, salió el audio. Sí, sí se escuchó. Bueno, entonces para el niño que tiene alguna discapacidad visual, se puede, obviamente, netamente poner aquí, si por ejemplo es un niño con discapacidad auditiva, activamos la opción de lengua de Selección de idioma. Castellano. Guaraní. Lengua de señas. Lenguaje simple. Audio y descripción. Entonces yo puedo ir avanzando a los demás contenidos. Unidad 7. El 1. Clase. Aprenderemos a identificar la letra G. Escucharemos un cuento y realizaremos ejercicios. Observa la imagen y responde. ¿De qué se tratará el cuento? Una niña va caminando por el bosque y al costado del camino hay un árbol con una colmena de abejas. También hay flores y piedras. Escucha el cuento. La princesa del agua de la vida. En una solitaria cabaña vivía una pobre niña que se llamaba Gaby. Un día, caminando por el bosque, Gaby vio una colmena de abejas con abundante miel y decidió recogerla. ¡Qué bueno!, pensó. La llevaré al mercado para vender. Glosario. Cabaña. Casa. Ejercicio 4. Escucha y reproduce las palabras que se escriben con la letra G. Agua. Gaby. Bueno, Ejercicio 5. aquí es donde Selecciona las palabras que contengan G. Goma. Mesa. Perro. Unidad 7. Observa las imágenes y responde a la siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos agua? Hielo. bueno, como un prototipo, obviamente hay algunas cuestiones todavía que ajustar. Acá Elizabeth me dijo que no veían las imágenes. Ups. No, justo ahora dejé de compartir. No sé si alcanzaste a escuchar, Elizabeth, cómo se interactúa. Sí, 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 eso sí. Hasta me llevó a la creatividad, ¿no? De pensar en cómo va la historia del cuento. Sí, sí. Bueno, es un prototipo muy básico, todavía lo estamos testeando. La idea es, obviamente, después producirlo masivamente y esto es un proyecto, como ya les mencioné, que lleva adelante la UNICEF de manera conjunta con la Dirección General de Educación Inclusiva y nosotros que somos de la parte de TIC, estamos también acompañando en ese proceso. Creo que justo se retiró, queríamos abordar el tema de la psicología detrás de los juegos, pero podría ser para un próximo tema puntual, Madeleine. Y eso estaba, precisamente eso es que te iba a compartir, tenía que retirarse una consulta, pero podemos, como vamos a tener una serie de capacitaciones ya para el próximo año, vamos a cerrar el próximo, del sábado 27, vamos a tener dos actividades, una con nuestra querida Eli, y que es lo del tema de artes y emociones, y luego vamos a tener un cierre de las actividades del consejo de este año para volvernos a ver ya en otras capacitaciones. Entonces ahí podemos incluirlo, coordino contigo y coordinamos la fecha, Fabián. Dale, perfecto, no hay ningún problema. Por eso sí también es interesante verlo y sobre todo también por ahí hacemos un panel donde cada uno aporta un poco lo que es su experiencia también y sobre todo el contacto con otros profesionales que sí o sí lo tenemos, ¿verdad? Con docentes, psicólogos, psicopedagogos y también reunir quizás un poco de evidencia de cómo viene la mano en ese concepto, ¿verdad? O en ese ámbito de la psicología detrás de los juegos. Porque también, bueno, tenemos la diversidad
de que estamos representando a diferentes países en este consejo, así que sería interesante cruzar un poco esta evidencia de cómo se ven a los videojuegos en cada uno de nuestros países. En Paraguay por lo menos todavía hay una mala conceptualización. El videojuego es malo, pero como les mencionaba al principio del encuentro, hoy en día se está como que destrabando o descubriendo un poquito este concepto. Sobre todo porque, vuelvo a repetir, la pandemia ha acelerado ciertos procesos y ha hecho que la tecnología tenga obviamente un destaque especial. Y aquellos docentes que no querían saber nada de tecnología, bueno, forzosamente tuvieron que amigarse con la tecnología. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. También me dice una muy buena idea porque en el próximo encuentro podríamos, en relación a todo lo que es este tema del uso de la tecnología en sus diferentes manifestaciones, entonces podemos tener varios participantes y, como tú dices, hacer un panel, invitarles a compartir si alguien tiene material en el grupo, ¿verdad? Que los pueda beneficiar, así igual que Fabián. Y nos veríamos entonces el 27 y luego el próximo año con esta hermosa propuesta de Fabián podemos hacer algo bien bonito, un grupo estructurado para compartir este tema de la psicología, en todo este tema, psicología, emociones, cómo se maneja todo esto en ¿verdad? En el ámbito virtual, y con toda esta tecnología que llegó para quedarse. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo a todos y gracias. Gracias, Fabián, de nuevo por tu aporte. No sé si alguien tiene una consulta antes de retirarnos. No, gracias a ustedes, gracias por la confianza y por el espacio. Muy contento Yo nada de más compartir antes con de ustedes. irnos, otra duda. Me quedé con muchas, pero bueno, hablábamos de esto de los maestros, lo difícil que es que los alumnos nos ganan. ¿Cómo generar en el maestro y de pronto nos pasa crear ese pensamiento intuitivo que de pronto dices, ¿cómo algo que parece muy sencillo, los alumnos lo resuelven y para nosotros como docentes es más complicado ser intuitivo y dices, ay, si era arribita nada más picar y hacer, por ejemplo aquí en México, incluso ha habido escuelas que han cerrado porque los maestros no quieren, o sea, ya es personas muy grandes, ¿no? Que este pensamiento intuitivo no, y le tiene un miedo a la tecnología, que por supuesto nos ganan los alumnos, pero algunas estrategias o algo para esta parte como... Bueno, estrategia, Elizabeth, lo que sí te puedo compartir es que acá en Paraguay realmente no quiero sonar a muy calamitoso, ¿verdad? Pero sí hace falta una gran apuesta formativa. Es más, estuvimos reunidos con la gente, le explicaba a Madeline que estamos en un proceso de transformación educativa aquí en Paraguay, que apunta al 2030, que es transformar completamente la educación. Y dentro de uno de los ejes que se aborda es justamente la formación del profesional docente en tecnología. Ok. Pero sí algunas estrategias puntuales. Nosotros desde la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Ciencia aquí en Paraguay, hemos establecido, por ejemplo, Aprender Haciendo fue un proyecto dirigido a los docentes de diferentes partes del país, donde a lo largo de un año se les apoyó, se les acompañó con encuentros formativos, capacitación en el uso de la tecnología, ¿sí? Donde estas instituciones, por ejemplo, tenían un laboratorio móvil, un carrito, donde tenían 20 computadoritas. Eh, Vimos que cuando se entregaron estos equipos, los docentes no sabían qué hacer. Es más, en muchas de las instituciones llegábamos y el carrito todavía estaba embalado y ya Mm. hacían, perdón, voy a contar ¿cómo se dice? Un dato, voy a compartir un dato sensible. Ya hacía un año que los carritos estaban en las instituciones, pero estaban todos embalados como nuevos, sin usarse. Entonces dijimos con el equipo, "No, acá tenemos que romper el esquema y vamos a acompañar al docente que use, que utilice". Así que hicimos a lo largo de un año un acompañamiento, viajamos hasta la institución, trabajamos con un plan formativo con estos docentes
ellos tenían que incorporar el uso de la tecnología dentro de sus clases, mejor dicho. Y lo hicimos, fue una experiencia bastante interesante. Obviamente, aumentar esa cobertura con este proyecto, con este plan formativo es difícil, es complejo, porque son muchos, son cerca de 80.000 docentes dentro del sistema educativo paraguayo. Nosotros llegamos prácticamente ni al 10%, no llegamos con este plan, pero la experiencia valió para tener datos bastante interesantes sobre, por un lado, el proceso, sobre todo, por el otro lado, mejor dicho, el tema de romper el hielo entre el docente y el uso de la tecnología. Y bueno, hoy por lo menos podemos ver que este grupo que fue formado bajo esta modalidad de aprender haciendo con TIC, eh, pudo sortear de buena manera el año 2020 con respecto al cierre de las escuelas y obviamente la utilización de la virtualidad, de las clases virtuales. Entonces, para nosotros fue una gran apuesta, es interesante, pero estamos trabajando para que desde la formación del docente sea incluido y sobre todo ya la práctica también. Porque entendemos que la formación docente es muy general en muchos de los casos, por lo menos acá en Paraguay era muy genérica, y se apuntaba al tema de dotar de conocimientos, capacidades al docente en lo que refiere a la educación inclusiva, por un lado, y hoy en día dotar de conocimientos, competencias, habilidades, destrezas en el uso de las tecnologías y que el docente termine, reciba una formación mucho más acabada. Y sobre todo apuntar a la práctica. Porque si bien de repente veíamos dentro de la malla curricular formativa del docente que habían ciertos temas que se abordaban, no así, no obstante, no se veía eso en la práctica. Entonces la práctica es, yo tengo mi computadora, tengo mi tablet, ¿qué puedo hacer? Tengo un plan que seguir, tengo que enseñar esto. ¿Y cómo me ayuda la tecnología a llegar, lo que decíamos hace rato, cómo yo uso, cómo yo puedo crear un patrón o una de las técnicas de gamificación aplicar a este proceso? Entonces, hoy le estamos dando de esas herramientas desde la formación del docente. Eso sí, también es cierto que encontramos cierta resistencia porque esto implica ampliar, aumentar un poco más los años formativos. Y eso no gustó mucho a un gran grupo, ¿verdad? Porque acá por lo menos eran 3 años vos te recibís de docente. Y hoy pasa a ser una carrera, una licenciatura. Es tener o acceder a un título de grado. Entonces, hubo mucha resistencia, pero se está apuntando justamente a esta transformación educativa. Ya no podemos detenernos ni quedarnos, ¿verdad?, en el tiempo. La escuela, así como la evolución industrial, la evolución tecnológica, la evolución de muchas empresas, se ha dado, la escuela necesita recibir o ya adaptarse a esta actualidad, a esta realidad que hoy tenemos. Vuelvo a repetir, muchos casos de niños con trastorno de déficit atencional llegan y no es así. O sea, mi chico es hiperactivo, no, está sobreestimulado porque en la casa tiene mucha tecnología, tiene, como les decía al principio, TV, canales de TV por un servicio donde yo accedo a varios canales de diferentes partes del mundo. Tengo streaming de videos, de películas, y bueno, eso cambia la forma de ver y mirar las cosas. Gracias. Vivi quiere hablar. Sí, era para darle la palabra a Vivi también. Gracias, Fabián, por la respuesta. Gracias, Eli, por la pregunta. Vivi. Hola, hola Fabián, hola a todos, las chicas. Lo que dijo Eli, hay una experiencia acá en la Universidad Complutense, esa resistencia a la tecnología de los profesores. Estoy hablando de grandes profesores, pero esa resistencia terrible parecía una sensación de miedo, decía un profesor. Entonces, como el avance era ya, la tecnología estaba sobre ellos y
como bien lo dijo Fabián, los alumnos, no sé, de todo hacen, ¿verdad? Y también Eli decía, ¿verdad? Es como que pareciera ser que los alumnos van adelante nuestros. Entonces la universidad, bueno, en ese entonces estaba una persona, un director, y creó un, porque habían profesores, ¿verdad? Pues estoy hablando de académicos de nombre, ¿verdad? Que decían, no, que no se puede, que en las aulas, que no sé qué, dice que eran muy resistidos. Entonces era decano en ese entonces, creó la hiperaula. Una hiperaula que es un aula, ¿verdad? Que bueno, que es un aula para tecnología. Y yo recuerdo que cuando los españoles estuvieron, justamente uno de los creadores estuvo en Paraguay, ¿verdad? En un congreso. La pregunta era, y nosotros pensamos, al menos yo pensaba lo que era la hiperaula. Y cuando vine acá al doctorado, un compañero presenta una tesis doctoral sobre el tema de los videojuegos y en la hiperaula. Y realmente todo el mundo se quedó fascinado, pero la hiperaula se construye pensando en justamente esa resistencia de los maestros, ¿verdad? Y finalmente, yo nomás pienso, ¿verdad? Que es una cuestión de también, así como todas las cosas en la educación, ¿verdad? Es de actitud. Y cuando uno ya entra en ese mundo, no sé, ya da gusto, ya, no sé. Yo, por ejemplo, le pregunté a Fabián lo de las aulas inclusivas, porque para mí, por ejemplo, una hiperaula es para un espacio inclusivo. Bueno, eso nomás yo quería un poco compartir en base a lo que estaban conversando. Y Gracias, gracias, Vivi, Fabián. un gusto saludarte. Gracias. Sumando a lo que estaba diciendo Vivi, realmente es cierto. O sea, cuando nosotros, ella habla de la experiencia del hiper aula, pero si nosotros tenemos eh, o abordamos dentro del aula, bajo estas estrategias, con el acompañamiento de la tecnología, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya de por sí trae consigo que tiene que ser un aula accesible, inclusiva, donde ningún niño tenga ningún tipo de restricción de acceder a la información, lo ayuda justamente a acceder de manera mucho más inmediata. Y eso es lo que se quiere instalar, eso es lo que se busca. No hablamos solamente de gamificación por el simple hecho de que sea una estrategia, sino que pensando también, quizás yo no le hice mucha mención, ¿verdad? Esto, pero sí ya sería pensando en la accesibilidad o el acceso, mejor dicho, a la información por parte de la diversidad que tenemos dentro del aula. Y obviamente, si hablamos de una aula inclusiva donde están chicos con alguna que otra discapacidad o algún que otro trastorno, si hablamos de chicos con autismo, por ejemplo, la tecnología es un amigo prácticamente de este proceso. Le ayuda al niño con autismo o a la niña con autismo a acceder y concentrarse, estar enfocado en lo que es el aprendizaje dentro del aula. Pero Bueno, tenemos varias experiencias. Por eso por ahí más sí, adelante, como mencionaba, el próximo año vemos un poco lo que es la psicología puntualmente detrás de todo esto y también compartimos experiencias como la que recién Vivi nos habló, ¿verdad? hay muchísimas experiencias, hay mucho en este tema, sabemos, ¿verdad? Y todos queremos explorar y ahondar más. Y felizmente estamos unidos por eso, Fabián, precisamente. Acá estamos varias personas profesionales con experiencia, con deseos de hacer las cosas y todos en un proceso de aprendizaje. Entonces, y este tema definitivamente no es nuevo, pero sí es un tema recurrente, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que trabajar porque es una herramienta que nos ayuda no solamente en la práctica diaria en el aula, sino que apunta definitivamente a una atención a la diversidad desde la pedagogía del ser. Nosotros lo concebimos. Sí, y cerramos el día de hoy con una pregunta de Mariana, creo que tiene la mano levantada o un comentario, y nos veríamos el 27. Mariana, gracias Fabián. Mariana. Mari.
No sé si me escuchan. Ahora sí, antes no. Porque tengo bajo mi internet. ¿Me escucho? Se corta, Mari. Si quieres lo escribes en ¿Me el chat. escuchan? Es que te escuchamos, pero se corta. Si gustas, puedes escribir mejor en el chat. ¿Sí me escuchan o no? ¿Me escuchan? Poquito, de Poquito. pronto te va. Tengo poquito. No, nada más, pues, yo de niños, pues,